Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la tertulia de este miércoles, una jornada en la que tendremos tiempo de, pues de análisis, de reflexión, de contarles las cosas que pasan en Lanzarote o que al menos nos afectan a nosotros. En la segunda parte nos visitará Anabel de León, como ya les decíamos ayer, pues para compartir las noticias, la actualidad insular, también bajo su criterio, bajo su punto de vista, las novedades que van saliendo en el ámbito de la justicia, porque hoy, que en realidad no tocaba, porque hoy es miércoles, ha habido Consejo de Gobierno, un Consejo de Gobierno extraordinario en el Gobierno de Canarias, y se ha decidido acudir a los tribunales de justicia, que saben ustedes que no acaban de dar muy bien con la tecla, el Gobierno de Canarias con los tribunales de justicia, para pedir, en este caso al TSJC, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la prórroga de, digamos, la facultad que tiene el Gobierno de Canarias para establecer limitaciones en número de personas según los distintos niveles. Saben que eso ya hay que pedirlo a los tribunales de justicia, que no avalaron la movilidad entre islas y tampoco el toque de queda, eso ya lo sabemos, pero que sí avalaron el límite de personas según los niveles, ¿no? Nivel 2, por ejemplo, 6 personas, que es en el que estamos, siempre que no sean convivientes. Bueno, pues han pedido la prórroga hasta el 31 de agosto, a ver lo que les dicen los tribunales de justicia, que habrá que esperar. De momento no hay ninguna noticia al respecto. Vamos a saludar a Armando Santana, que es concejal en Arrecife, de las áreas de turismo, de comercio, de hostelería, que nos acompaña aquí para, también ayudarnos a entender un tanto las cosas de este día. Y su partido, por cierto, él mismo ha puesto el dedo en la llaga en una cuestión de la que vamos a hablar, que es muy importante y que no todas las empresas, lamentablemente, le dan la importancia que requiere. El socorrista en las piscinas de los hoteles, apartamentos y demás, que tiene que estar a eso, a mirar que no pase absolutamente nada, no a cortar césped, no a poner cafés, ni a regar jardines. Armando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy enseguida hablamos con usted. Antes saludo a Paola Delgado para poner el reloj de la actualidad en hora. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Pues me han mandado un meme de estos, un chiste con muy mala leche, que dice: el Gobierno de Canarias anuncia que sus servicios jurídicos se van a presentar al concurso de murgas. Es de verdad, estas cosas no me las invento. Bueno, no invento nada, ya me conocen de hace años. Muy mala leche, pero al mismo tiempo, si estuviéramos en Cádiz, dices tú, qué ingenio. Okay. Eso quiere decir que los servicios jurídicos, bueno, no hace falta que te lo explique ni a ti ni a nadie, pero que no dan una, que no atinan, que los tribunales no dan la razón a pesar del esfuerzo. Después se lo contaré el chiste a Anabel, o me lo ha mandado ella. Bueno, no sé. Sí. A ver, es que es así, ¿no? Evidentemente ya vimos lo que pasó, como bien decía Jaime, con el tema del toque de queda y la movilidad. Luego lo vamos a escuchar porque hoy, además de anunciar que efectivamente volverán a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en este caso para prorrogar la medida de limitar el número de personas en las reuniones, también explicaba un poco, Jaime, que ayer lo estábamos comentando nosotros un poco, no sabíamos bien la justificación que aportaban, explica un poco por qué el Supremo, en este caso, no había aprobado la medida del toque de queda, en este caso. Luego creo que lo vamos a ver, pero lo explicaban un poco. En cualquier caso, y si nos vamos, Jaime, a los datos un poco generales, aquí en Lanzarote es cierto que de momento continuamos resistiendo en esta quinta ola. Ayer lo último que conocemos son los datos de ayer y fueron 10 nuevos positivos, que es cierto que hacía ya tiempo que no veíamos esa cifra, acompañado de 5 altas médicas, ¿sí? Lo que hace que nos mantengamos, por tanto, en 167 casos activos. Si nos vamos a Canarias, sí que subimos un poco con respecto al día anterior, 696 casos, de esos 696, pues Tenerife sigue llevándose el gran peso con 364 nuevos positivos. Y es verdad que cuando decimos que estamos satisfechos, ¿no?, razonablemente satisfechos del ritmo de vacunación, que daba la sensación, arrancamos como motos, ¿no?, al principio de todo este proceso, aquella imagen de 8 mujeres en todas y cada una de las islas vacunándose en diciembre, ¿no?, en los primeros días, en las primeras horas que se podían poner la vacuna, a pesar de la lejanía. Luego entramos estuvimos liderando, entramos en una especie de valle, volvimos otra vez para arriba como motos, y ha salido una estadística que dice que
casi todas las comunidades de España están mejor que nosotros. ¿Esto cómo es? Sí, lo cierto es que 13 comunidades están por encima del 60% ya de inmunizados, es decir, de personas que ya tienen la pauta completa. Aquí en Canarias no es así, concretamente ha salido una noticia hace muy poquito, esta misma mañana, diciendo que está el 57,10% de la población inmunizada, con lo cual, a ver, sí que es cierto que dentro de Canarias, y vuelvo a insistir, no porque sea de Lanzarote, pero es que es así, ahora mismo tanto en incidencia como en número de positivos diarios, como en vacunación, vamos bastante bien y bastante avanzados respecto a otras islas, ¿no? Pero sí que es cierto que evidentemente y sobre todo para quienes nos miran desde fuera, como son nuestros países, principales países emisores, ¿no? Siempre lo miran como un conjunto, la comunidad de Canarias, y en ese aspecto ni vamos bien en vacunación, ni vamos bien en incidencia, ni en positivos diarios. Bueno, creo que tenemos el momento en el que decía el portavoz del Gobierno de Canarias, Paola, que se va a pedir la prórroga para este límite de personas, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, como comentábamos, ha habido un Consejo Extraordinario de Gobierno esta mañana y una rueda de prensa posterior del consejero de Sanidad, Julio Pérez, quien anunciaba el por qué habían pedido esta prórroga. El Gobierno ha acordado prorrogar esta medida y pedir de nuevo autorización judicial. En su día, la medida de limitación del número de personas que pueden estar reunidas, tanto de día como de noche. En su día lo limitamos al 31 de julio, ahora vamos a acordarlo y a pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia, también con una limitación temporal. En este caso, el tiempo es más breve, será un mes, entre otras cosas porque estamos leyendo con atención los pronunciamientos judiciales que le dan mucha importancia al hecho de que las medidas que adoptan las autoridades sanitarias tengan una limitación temporal. Seguro que muchos espectadores han visto la decisión del Supremo de ayer y cómo se tiene en cuenta que en otros territorios las medidas han sido limitadas para 7 días, para periodos muy concretos. Nosotros pensamos que al menos durante el mes de agosto será necesaria esta limitación y pediremos enseguida la autorización al Tribunal Superior de Justicia. Claro, si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que no, se cae lo único, más allá de la vacuna, que queda por contener el virus. Bueno, saludamos a Armando Santana de nuevo, que ya lo hemos hecho con anterioridad. Además, su partido cogobierna en Canarias. Nueva Canarias forma parte del Pacto de Progreso, el Pacto de las Flores, como se le denominó en Canarias. Armando, no es fácil, y ayer hablábamos con Aniuska Sutil, la directora médica de atención primaria del hospital, y decía que a cada noticia o a cada decisión de los tribunales sigue una desmotivación, una desmoralización, en este caso del personal sanitario. Me imagino que también de los gestores públicos que están deseando, como todos, que haya una cierta normalidad, pues igual, ¿no? Es así, desgraciadamente, porque al final la propuesta, al menos que pone el Gobierno de Canarias, es totalmente contraria a la resolución que da el propio TSJC, ¿no? Pero no solo ha ocurrido en Canarias, ha ocurrido también en otras comunidades autónomas. ¿Cómo es posible que en algunas comunidades autónomas los tribunales competentes sí han dado la razón, en este caso, a lo que solicita el gobierno autonómico, y en otros lugares no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime. Esto genera una desmotivación no solo al personal sanitario, sino a la sociedad en sí, al sentido común. Sí, claro. Y esa desmotivación o esa desmoralización que afecta, pues, naturalmente a las personas, ¿no?, a los seres que sienten, se traslada en inestabilidad cuando hablamos de la economía. El dinero no tiene sentimientos, pero sí que es naturalmente bueno, pues transparente o permeable a todo este tipo de cosas, ¿no? Totalmente, y además en un sector, digamos, una industria tan frágil como la nuestra, como la del turismo, que depende tanto de la imagen que podamos dar ante una situación de gravedad como es esta pandemia, ¿no? Ante una situación sanitaria como la que estamos viviendo. Lo estamos viendo continuamente. O sea, te ponen en el semáforo verde o rojo dependiendo de los contagiados y el nivel de incidencia en países tan importantes para nosotros en relación al turismo como puede ser Alemania o el propio Reino Unido. Evidentemente luego eso tiene graves consecuencias, pues, para el sector que está en las islas.
¿Y cómo se traslada eso a la ciudad de Arrecife, Armando? Usted que es concejal precisamente de dos áreas que, en fin, que notan muchísimo esas idas y venidas en cuanto a la llegada del turismo. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, nosotros tenemos una dependencia absoluta a nivel turístico de lo que son los cruceros. Es cierto que poco a poco, según van pasando las semanas, se ven más cruceristas en el municipio, en Arrecife. Incluso las restricciones no son tan duras como eran al comienzo de todo esto, donde siempre habían grupos burbujas controlados por las propias empresas, ¿no?, que organizaban las excursiones, las propias navieras, y en este sentido sí tengo que decirles que cada vez sueltan más la mano, porque también me imagino que se deberán llevar pues por los índices de contagio que podamos tener en Lanzarote. Luego, a nivel general, la hostelería de Arrecife yo creo que tiene buena salud, y tengo que decirlo, y no se ha visto prácticamente afectada en esta crisis, salvo en aquellos momentos de suma gravedad donde hubo un confinamiento duro y donde tuvimos que acatar pues, las normativas que había en aquella fase 4 y 3, que fue la verdad que muy dura para el sector. Pero por lo demás tengo que decir que incluso se siguen habiendo establecimientos de hostelería y en ese sentido las terrazas están llenas y creo que ahí no se ha visto tan afectado. Eso sí, en la parte del comercio evidentemente ha sido un palo muy duro al sector comercial de la ciudad de Arrecife. Bueno, has citado la palabra cruceros. Claro, es justo eso. Y yo he notado que se le erizaba el vello, ¿no? Sí. Bueno, claro, es que eso iba a preguntarle, porque en su momento ya cuando se habló de este tema, usted sacó las garras, por así decirlo, ¿no?, diciendo que no permitiría que se arruinase Arrecife. Sí, con el tema de Playa Blanca. Sí. O sea, se ha notado una cierta incomodidad. ¿Cómo está el tema? No, bien, yo respondí por sentido común, no me arrepiento en absoluto de haberle contestado en aquel momento con la máxima educación al señor Osvaldo Betancourt, de recordarle que no solo como parlamentario tenía que estar al servicio de una sola persona, en este caso la señora Gladys Acuña, sino que tenía que deberse al interés general de toda la isla. Por interés propio, soy concejal de turismo del Ayuntamiento de Arrecife, fui elegido en las urnas pues por los vecinos de Arrecife para defender sus intereses. Entonces, cuando veo que alguien, en este caso un cargo político tan importante como el señor Osvaldo Betancourt, empieza a tramar la posibilidad de desviar cruceros hacia el sur, en este caso hacia Playa Blanca, a mí eso no me gusta en absoluto. Y luego, como filosofía, ideología política, o sea, eso es un atentado al medio ambiente. Aquel que piense como alternativa a los cruceros de Arrecife un segundo puerto o muelle de cruceros en Playa Blanca, se ve que como mínimo poco quiere a la isla de Lanzarote. Pero ¿alguien dudaba de que un muelle de esta magnitud era solamente para que Fred Olsen y Navidad Armas fueran para acá y para allá? Es que eso ya se planteó en tiempos de Honorio y en tiempos de tal, que querían, en fin, un muelle capaz de albergar cruceros no ya chiquititos, sí, de 2.000 personas y todas ricas, sino en realidad los que vienen a Arrecife. Efectivamente, pero otros quizás pensábamos que aquello solo iba o sea, aquel puerto, el reforzar aquel puerto, aquel muelle, o ese muelle de Playa Blanca era pues para mejorar la conectividad con Fuerteventura, que yo la viví durante una buena parte de mi vida, tuve que viajar mucho a Fuerteventura toda la semana y veía que cuando llegan los tiempos de invierno del sur, pues perdíamos la conectividad con la isla Majorera. Pero jamás pensé, y más cuando el muelle de cruceros de Arrecife, ahora mismo que es número 1 en Canarias y uno de los, digamos, con más llegadas de todo el territorio estatal, alguien, como puede ser el señor Betancourt, buscara, digamos, hacerle competencia. A mí me preocupa mucho esto, desde muchos puntos de vista, le dije, desde el punto de vista del interés económico de la ciudad de Arrecife, de lo que es el taxi, de lo que es el comercio, la hostelería, me preocupa desde el punto de vista del sentido medioambiental que tiene mi partido en defensa de la naturaleza. Poner un barco de este tamaño, hay que recordar que por muy buena economía que nos traigan los cruceros, son elementos altamente contaminantes, eso es así, no lo estoy diciendo yo. Y tercero, me preocupa también el engaño que les pueda estar haciendo el señor Osvaldo Betancourt por 4 votos que les pueda sacar a los vecinos de Yaiza. Y le explico, mire, tengo el ejemplo, uno lo viví en primera mano. El muelle de Gran Tarajal, cómo se le vendió a la gente de Tuineje que el muelle de Gran Tarajal iba a ser un muelle de cruceros donde casi todo
todos los meses del año iban a llegar cruceristas a dejar dinero al municipio. Hoy vemos que es un puerto que no trabaja con cruceros, ¿no? Y si quiere alguna vez que quieren ustedes tantear este tema, pueden contactar directamente con la propia alcaldesa de este municipio de Fuerteventura y verá el gran engaño que tiene esta localidad de Majorera. Y luego también hay otro puerto en Tazacorte, donde se les prometió a los vecinos de este lugar también de Canarias que ese muelle de cruceros pues iba a significar, digamos, que riqueza para el municipio. Cuando se generó este debate me informé, contacté con la autoridad portuaria, sin ningún tipo de duda, la autoridad portuaria va a velar siempre por sus intereses, pero me puso datos sobre la mesa. Por ejemplo, me explicaron que el puerto de Playa Blanca no puede recibir cruceros porque, por ejemplo, no tiene policía fronteriza, algo que es obligatorio, o no tiene el servicio de practicaje, o sea, práctico. Tendrían que recurrir siempre al puerto de Arrecife. Entonces, a mí me molestaría mucho que se le estuviera engañando al ciudadano, al vecino, a aquel taxista que a lo mejor ve esto como una oportunidad y se mete en una nueva licencia, en un nuevo taxi, o a aquel señor que está pagando como puede la renta en Playa Blanca y el casero dice, oiga, pues como se va usted a beneficiar ahora de esto, pues le voy a subir la renta y todo por una gracieta del alcalde de Teguise. Que por cierto, Armando, un apunte solo sobre esto y ya cambiamos de tema. Hablaba del tema del taxi, justamente ayer teníamos a un taxista y nos comentaba que el tema de los cruceros, no, nos comentaba como que no, que no les beneficiaba, porque al final no podían entrar ni salir de ahí, no podían llevar y coger pasajeros, digamos. En estos momentos, dice, sí. en el muelle de Arrecife. Sí. No es competencia ni tan siquiera del gobierno de Canarias, es un criterio que mantienen las compañías y de momento, hasta que sigamos con esta crisis sanitaria, van a seguir actuando de esta forma. Bueno, decíamos al principio que Nueva Canarias ha puesto el dedo en la llaga en una cuestión que sobre todo cuando llega el verano nos suele ocupar bastante, que es el tema de los socorristas, aunque en Lanzarote esta es una cuestión que está vigente todo el año por razones obvias, ¿no? Estuvo reunido, nos decía un día de estos, con un colectivo amplio de profesionales del sector y se quejaban de que muchas veces en algunos hoteles, ¿no? En algunas prácticas, el socorrista del hotel tiene que estar también haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, esto es un problema que desgraciadamente lo llevan padeciendo, sufriendo desde hace muchísimo tiempo y bueno, este grupo de socorristas pues se reunió conmigo el pasado sábado en Arrecife y pude escuchar las demandas, ¿no? Hay cuestiones incluso que no las he querido plasmar en esa comunicación porque la verdad es que me parece, la verdad que muy peligrosas, ¿no? Ellos están muy preocupados, ¿no? Al parecer son las compañías, que son empresas muy pequeñas que desempeñan esta labor, que ofrecen este servicio a los hoteles, las que están, digamos que, atadas, en el sentido del criterio que pueda dar el propio hotel. Entonces, una vez que llegas al acuerdo entre la compañía de socorristas y el propio establecimiento hotelero, pues es el hotel quien pone las condiciones. Entonces le dice, oye, pues mira, si el chico además de hacer las funciones de socorrista, si tiene que echar una mano en el bar piscina lo va a echar y si tiene que hacer las funciones de ballet lo tendrán que hacer. De entrada, ¿no? Mientras tanto, si alguien se tiene que ahogar, que se ahogue, ¿no? Sí, como desgraciadamente nos ha ocurrido. No sé si ustedes saben que Canarias es desgraciadamente la primera comunidad en todo el Estado español en ahogamientos, ¿no? Pero iba a decir que, claro, entonces los socorristas no están en nómina del hotel. En algunos casos, no sé si en algún caso me imagino, ¿no? No, están en nóminas en estas pequeñas empresas, pero luego el hotel presiona, siempre por lo que dicen los afectados, ¿no? Donde incluso si no entran por el aro, automáticamente el hotel pues ya no recomienda a que esta empresa pueda seguir trabajando en otros establecimientos. Es así. Y ellos me lo decían muy preocupados porque si tenemos la desgracia, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, de que alguien fallezca en una piscina, pues creo que le puede caer hasta 4 años de cárcel por omisión de socorro. O sea, al socorrista. Al socorrista, claro. No es lo mismo que usted y yo vayamos por la carretera, eso no lo vamos a hacer nunca en la vida porque somos buenas personas, pero vemos un accidente y miramos para otro lado, a que un señor esté contratado y su obligación sea velar por la seguridad de los que están allí bañándose y esté, por ejemplo, haciendo funciones de ballet o limpiando una habitación. Claro, es que ahí también, digamos, hay una visión un tanto perversa que puede tener algún responsable de recursos humanos, algún subdirector o subdirectora, director o directora de hotel. Es decir, no, es que claro, es que no hace nada
¿Está controlando la piscina o está controlando...? Vamos a ver, o sea, estar de trabajo. 10 de la mañana, que abren las piscinas, a 6 de la tarde, que cierran las piscinas, es decir, 8 horas, sentado en una silla o controlando gente y tal, esa sensación de no hacer nada es hacer mucho. A ver quién se pega esas 8 horas allí controlando que no ocurra absolutamente nada. En algunos casos no le dan ni agua, le quitan la sombrilla en beneficio de los propios clientes, hacen más horas de las que les corresponden, cobran una porquería. Yo tengo amigos que han trabajado de socorristas y muchas veces también el problema es ese, que justamente se aprovechan de que pues a lo mejor necesitan un trabajo, Claro. acaban de terminar, no tienen experiencia y se me van a meter donde sea, ¿no? Porque lo necesitan y precisamente pues caen en eso, ¿no? Claro. Pues si tengo que ser jardinero, soy jardinero, si tengo que irme y poner una copa, pongo una copa y si tengo que volver a la piscina, vuelvo a la piscina. Claro, teniendo en cuenta precisamente lo que acaba de decir Armando, que si ocurre algo es responsabilidad de quien está en ese puesto de trabajo. Esta mañana me llaman en cara, en una emisora de radio, un oyente a través de un WhatsApp diciendo que, claro, que yo era enemigo de los intereses del turismo de Lanzarote porque denunciaba esto, ¿no? Madre mía. Yo creo que eres enemigo de los intereses del turismo de Lanzarote cuando no denuncias esto, ¿no? Y al final somos portadas en medios de comunicación precisamente por no hacer el trabajo correctamente. Y claro, pero todo esto tiene además otro debate, que no es el caso, pero que tampoco para socorristas sirve todo el mundo. Quiere decir que también existe Claro, la que es tentación eso. muchas veces para ahorrarse este tipo de pillar a alguien, ¿no? Joven que está universitario muchas veces, que necesita pues Un complemento para trabajillo, ¿no? sus Claro. estudios. Y entonces, Ponte aquí de socorrista. hay que buscar gente con experiencia, ¿no? Y no chicos recién cumplidos los 18 años, porque al final es que es una profesión muy delicada, o sea, estás poniendo en juego la vida de la gente y su seguridad, ¿no? Y desgraciadamente hay algunos hoteles, no se puede generalizar, evidentemente, pero hay algunos hoteles que lo incumplen y se aprovechan de estos chicos. Claro, es que probablemente aquellos que tengan experiencia en esto pidan pues cobrar realmente algo razonable y realmente mantenerse en su puesto real de trabajo, cosa que pues habrá muchos a los que no les interesa por lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, y luego para eso está la inspección de trabajo, que es Efectivamente. otra cuestión, que volvemos a los años 90, en tiempos en los que se sabía el día, la hora, el minuto, cuántos inspectores iban a ir, Sí. qué iban a tomar, en el bar piscina, etcétera, etcétera. Lo recalcamos en esa comunicación, como bien dice Jaime, que ellos están asombrados. Bueno, ya no tanto, porque esto es habitual en los últimos años, donde saben realmente cuándo van a llegar los inspectores y a qué área van a ir, en fin, la verdad que es poco serio. Es así. Bueno, por cierto, hablando de política orgánica, la familia crece porque tienen viernes, creo que es el viernes, Sí. presentación en uno de los mejores pueblos que hay en el norte, Vamos. Vamos, sin lugar a duda, en Los Valles, en el Teleclub de Los Valles, el comité local de Teguise de Nueva Canarias. Efectivamente, sí. Joné Carballo ha creado un grupo muy interesante, afiliado, mucha gente que viene del sector sanitario. Y bueno, muy contentos, ya le dimos de alta, por decirlo de alguna forma, al comité de San Bartolomé, con Pablo Yebra, también el de Arrecife, Teguise, y así nos gustaría continuar hasta final de año, ¿no? Estará con nosotros Román Rodríguez, que tiene una agenda institucional, pero luego pues la aparcará por la tarde para estar en Los Valles y apoyar a al nuevo comité de Nueva Canarias en Teguise. Bueno, pues, Yo quería preguntarle al Armando por otro tema, que sí que es cierto que fue hace unas semanas, porque fue cuando vino Pedro Quevedo, de hecho, que vieron las condiciones en las que estaba la prisión de Tahiche, y creo que es otro tema que han puesto ustedes sobre la Sí. mesa y que es bastante importante, porque suelen llegar sucesos desafortunados con respecto a esto, pero parece que no se hace nada. ¿Han obtenido alguna respuesta? Porque ustedes lo que dijeron es que había, carecía de instalaciones y personal. Efectivamente. No sé si les han respondido. Sí, lo que nosotros transmitíamos, además, fue a través también de otra reunión sectorial que mantuvimos con funcionarios de prisiones de Tahiche, fue pues hacer una pregunta en el Congreso de los Diputados al señor Marlaska, que tiene competencias, es el ministro y tiene competencias en las cárceles españolas, y la pregunta no se pudo hacer de forma verbal, sino se hizo escrita, y estamos esperando pues la respuesta. El problema es que se están desviando muchos presos
sumamente peligroso además, son titulares de su medio de comunicación, como puede ser esta televisión, donde hemos visto como estos presos tan peligrosos pues le han pegado palizas a los propios funcionarios, ¿no? El último fue de 1 contra 12, dejó a 12 funcionarios de prisiones de baja médica. Sí, sí. Se dice pronto. Entonces se les desvía, por criterio personal del director de otras cárceles, a Lanzarote, una prisión que no está preparado para esto, porque las cárceles van en función del grado de peligrosidad que pueden tener los que allí residen, en este caso esta gente, y al parecer es la 1-1 la más peligrosa, 1-1, 1-2 y 1-3 me parece. La nuestra es la que tiene, digamos, es la más baja, que es la 2.1 insular, y no se entiende cómo este tipo de presos son desviados a nuestra cárcel. Pues dicho queda, Armando, muchas gracias. Gracias, San por Felices. haber venido, muchas gracias y buenas tardes. Oye, nos quedaba, por cierto, un tema de Julio Pérez, que yo tenía por aquí apuntado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Algo de la vacuna? ¿O sí, pues porque ya ha aprovechado, ¿no? Ya que habló del tema de lo de que acudirían al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para pedir lo de la reunión, la limitación de reuniones, la prórroga de la limitación de reuniones, pues también ha hablado de otras cosas, y entre ellas pues comentó el tema de la situación un poco en Canarias. Ya sabemos que, Jaime, recordamos que mañana, bueno, hoy en este caso, ¿Hoy es? No, hoy es miércoles, hoy es día de los brotes. Hoy es día de los brotes, claro, es que aquí nos liamos porque todos los días... Y mañana día de revisión de niveles. Mañana revisan los niveles y por tanto suelen evaluar la situación epidemiológica de cada isla, pero bueno, él se ha adelantado ya desde esta mañana y ha comentado pues eso, cómo va la COVID en Canarias, y ha explicado pues entre otras cosas el tema de la vacunación. Bueno, pues gracias y hasta luego, digo, porque ya con esto... Con esto ya te vas. Sí, vale, ya me voy, Gracias. ya me voy. Hasta luego. Hoy hemos cambiado impresiones sobre una propuesta que el presidente ha hecho ya en los medios de comunicación, muy similar a la que se está haciendo en otros lugares, no ya de España, sino del mundo, que es que exigir que ciertos colectivos de trabajadores o de personas que prestan ciertos servicios, exigir que para que puedan seguirlos prestando estén vacunados. La vacunación avanza, el ritmo de la vacunación avanza, pero las cifras de contagios, las cifras de incidencia acumulada y las cifras de presión de la pandemia sobre el sistema sanitario, el sistema hospitalario y las UCI siguen obligando al Gobierno a mantener un elevado nivel de preocupación. No tomaríamos esta medida de solicitar la prórroga de la limitación del número de personas reunidas si no tuviéramos el respaldo, como hacemos siempre, del informe epidemiológico y de los informes concretos del sistema sanitario sobre la ocupación de UCI y la ocupación de camas en los hospitales por enfermos de la pandemia, y también del efecto que esto produce sobre el resto del sistema sanitario. En el que ha aprovechado para hablar de esto, pero cuyo origen era lo que le hemos contado al principio de programa, pedir esa prórroga al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ahora la podemos comentar porque nos acompaña ya Domingo Rivero, periodista de la casa. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Y Anabel de León, abogada. ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y claro, es que se nos acumulan los temas jurídicos, guión, no te hago ni puñedero caso, ¿no? En el caso de los tribunales. Y lo último, Domingo, es que ha pedido esta mañana, en ese Consejo de Gobierno extraordinario, que da la sensación, dices tú, no habían caído en el tema, no podían... Pero, en fin, más allá de esa sensación de improvisación, que dices, mañana hay Consejo de Gobierno, pero sin embargo tienes hoy que convocar uno extraordinario, para pedir la prórroga para que los tribunales avalen y dejen que hasta el 31 de agosto el Gobierno de Canarias pueda limitar el número de personas en reuniones según los niveles. Claro. ¿Qué lío? A ver, el lío no es... El lío no, es... que el lío mío, digo, porque sí, tienes que explicarlo todo. El problema es que hoy es 28, ¿no? 28 de julio. Julio, y el plazo acaba el viernes, que es 31. Fíjate, es que son claro, 3 días. Se supone que ahora tiene, esta mañana, nada más mandarnos esto, el Tribunal Superior de Justicia Canaria nos decía, oye, que a nosotros todavía no nos ha llegado nada. Sí, no me estoy porque no vayamos a decir, oye, que encima tienen que correr. Entonces ellos tienen los eran 4 días hábiles, una cosa así era, ¿no? O 4 o 5 días. Pues si llegamos a lo mejor el fin de semana, no tenemos limitación de personas. Madre de Dios, faltaba. Solo faltaba eso ya. Entonces, yo creo que este Consejo Extraordinario podía haber sido la semana pasada.
Pues sí, evidentemente, sí. ¿no? O el jueves de la semana pasada. Con el ordinario, alguien que le Por eso el hiciera... del jueves de la semana pasada se podía haber acordado para limitar la prórroga, que recordemos, nivel 1, 10 personas, nivel 2, 6 y nivel 3, 4 personas, es decir, que no sean convivientes. ¿Y nivel Tenerife? Nivel Tenerife, no, 4. Si presentas el carnet... Bueno, ahí puedes, con carnet COVID... Pues. lo que sea. Pero bueno, que básicamente es eso, es decir, nosotros tenemos ahora el nivel 6, pero si los tribunales antes del viernes no dan su visto bueno, el sábado, que es día 1, ¿no? El sábado... No, el domingo es día 1. El domingo, que es día 1, barra libre. Se acabaron barra libre. Anabel, ¿qué está pasando en esa administración de justicia de la que tan crítica fuiste la semana pasada, con tanto éxito, por cierto, de público y de crítica no lo sé, pero de público sí? Gracias, por cierto, aprovecho por vernos tanto y por tenernos tanto cariño. ¿Qué está pasando? ¿Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias no atinan? Yo cambiaría la frase. ¿Qué está pasando en la asesoría jurídica del Gobierno de Canarias? Porque no dan ni una. Y eso es malo, porque la sensación que le da a la población es que de desconfianza, de que no tienen razón, de que el índice de contagios no es alto. Es verdad que no todas las islas están igual, eso sí que me gustaría, porque parece que estamos todas las islas igual. No estamos todas igual. Vale, yo he leído lo que le dice el Supremo al Gobierno de Canarias con el toque de queda. Yo creo que los gobiernos autonómicos no se han dado cuenta de que hay un problema de base que tenemos, que es que no estamos en estado de alarma. Y la ciudadanía también. Y al no estar en estado de alarma, cualquier solicitud de limitación de derechos que se haga, se tiene que hacer bajo unas condiciones y unas acreditaciones muy fuertes. No, es que estábamos con un lío de voces aquí. De sonido, ¿no? Sí, un lío de... claro, porque tú se está escuchando también, claro, tú estás escuchando una voz que me estaba diciendo algo de Cataluña. La voz de la no realización la estábamos escuchando nosotros. Digo, ¿no? la voz voz de ultratumba. Yo es que tengo siempre muchas voces en el oído, siempre. Entonces, claro, por eso nos quedamos ahí, bueno. Sí, no, eso, que al no estar en estado de alarma, todo eso tiene que estar acreditado. Y lo que viene a decir el Tribunal Supremo es, y además comunica al Gobierno de Canarias, que le sorprende enormemente que no haya acreditado mejor el número de incidencia, presión hospitalaria y demás. Entonces, cuando yo leo los comentarios de la ciudadanía que escribe o que comenta, dicen, no, es que lo que saben son los epidemiólogos. Claro que sí, pero si nosotros, el Gobierno de Canarias, no le traslada al Supremo la documentación de lo que dicen o no dicen los epidemiólogos, si es que en realidad la incidencia necesita ese toque de queda, es que eso no es culpa de los jueces. Justo me estaban chivando, y las voces que se oían aquí en el plató me estaban diciendo, y acaban igual muchos telespectadores acaban de descubrir que no soy todo lo sabio que parezco, porque me dicen que en Cataluña, en Cantabria y en Valencia hay más de 1000 casos por cada 100.000 habitantes. Y en algunos municipios, evidentemente. Y en el caso de Canarias, el municipio que más tiene sería Arona, con 547,25 casos por cada 100.000 habitantes, la mitad de lo que pueden tener algunos municipios de Cataluña, Cantabria y Valencia, donde el Supremo ha avalado ese toque de queda. Hoy el Gobierno de Canarias ha dicho, decía textualmente, que ha dado esas cifras porque lo que no quiere hacer es caernos en el precipicio, es decir, no esperar a que pase en eso para pedir el toque de queda. Pero claro, precisamente lo que decía, al no haber estado de alarma, los tribunales no hablan por sí, el por sí no existe en este caso. No. En este caso existen los datos. Si los datos no lo avalan, el gobierno o el tribunal lo que ha dicho es, la situación no es tan grave. Claro, también hay que ver que depende de lo que llamemos gravedad, ¿no? Para algunos 50 es grave. Pero bueno, es decir, no justifica la situación hospitalaria ni la situación de casos para esa medida tan extraordinaria, ¿no? Y de hecho no se justifica, es decir, ahora mismo, aunque dicen que hay cierta presión, yo no lo sé porque ese no es mi ámbito de trabajo, solo me guío de lo que leo, ¿no? Pero la incidencia y la cantidad de contagios y la gravedad de los contagios no tiene nada que ver con otras olas. Entonces, si nosotros comparamos, como ha dicho Jaime, con lugares que de hecho hablan de Jaén en la sentencia, en el auto del Supremo, claro, es que nosotros no tenemos, Tenerife no tiene nada en comparación a eso. Entonces, no es que los epidemiólogos tengan o no tengan razón, es que, lo ha dicho Domingo muy bien, es que el por si acaso no existe actualmente. Entonces, la realidad es que para limitar unos derechos tan importantes como es el de movilidad,
tiene que haber una justificación. Y ahora mismo el Supremo dice que no la hay. Yeah. Yo es que creo que han tardado en tomar medidas en Tenerife, me lo llevo diciendo aquí meses, desde luego mucho tiempo, pero en los últimos meses más, y ahora nos encontramos con una situación que además nos está perjudicando a todas las islas, porque claro, lo que hablamos con respecto a los semáforos rojos de Europa, el conjunto de las islas es el que se ve. Entonces, claro, eso es lo que ocurre cuando las decisiones, y yo lo he dicho aquí y considero que es así, no son epidemiológicas, sino políticas. Y ahora nos vemos con que a Tenerife hay que, digamos, pedirle a la población una responsabilidad que tiene que ser individual, porque desde luego el gobierno no puede ahora mismo limitar la movilidad nocturna. Y entonces aparecemos el tema de los botellones famosos, el tema de que es necesario mayor control policial y muchos problemas más, que a lo mejor no hubiera sido necesario llegar a este punto si se hubieran, en el momento en el que aquello empezó a dispararse, que ya estaba disparado, se hubieran tomado otras medidas. Pero sí parece, no sé quién era este fin de semana que reflexionaba, Paulino Rivero puede ser, un artículo de opinión me gustó mucho, además, que se mezcla peligrosamente los políticos opinando excesivamente de temas judiciales, los jueces metiéndose también a discutir según qué criterios políticos, decía él, ¿no? O sea, que se confunden un tanto esos poderes, ¿no? Claro, es que el problema, yo creo que cuando se nos ha caído lo del estado de alarma, que era como para salvaguardar todos los problemas que teníamos, tenemos problemas en la policía, problemas que no tenemos la suficientemente plantilla, ni en Lanzarote ni en Canarias, problemas en los hospitales, no tenemos los servicios médicos adecuados. Entonces, con el estado de alarma, pues podíamos un poco, bueno, pues gracias a esto lo que hacemos es cubrimos todas las deficiencias. Se nos ha caído la red y ahora surgen todos los problemas. Claro, los jueces dicen, hombre, es que para eso ustedes, para controlar botellones hay policía. Pero claro, la realidad es que no hay policía. Sí, a lo mejor habría que añadirle también un informe de la policía, decirle, mire, tenemos 86 trabajadores, de esos 86, 20 están de vacaciones, 8 están de guardia. Pues a lo mejor hay que añadirle, como en Valencia se le añadió un informe policial para decir que la situación en esa comunidad, el tema de los botellones, era prácticamente imposible tener 200 o 500 policías para controlarlo. Pues a lo mejor yo creo que ha faltado argumentación y es que se ha visto. Sí. La argumentación decía, municipios de más de 100 habitantes, de más de una incidencia de 100. Claro, el juzgado dice, pero ¿de 100? ¿Qué me estás hablando? Sí, claro, 10 veces menos de lo que tal. Que Paulino Rivero se está demostrando que en esto de la política llega bastante mejor la teoría que la práctica, ¿no? Sí, la verdad es que sus sí. artículos de opinión suelen ser. He de decir que sí, porque a mí no ha sido un presidente que me haya gustado excesivamente. No ha sido el mejor de Canarias. No, para mí no lo ha sido. Y sin embargo, ha escrito alguna cosa, el artículo otro día me gustó mucho, que lo comparto. Creo que la separación de poderes es importantísimo en una democracia y que ya en los últimos años ha venido pisándose y ya en la pandemia ha sido un escándalo por parte además no solo del gobierno sino de la oposición utilizando, o sea, pero yo por ejemplo sí que creo que respecto a lo de que ha dicho Domingo de que se ha puesto a la vista las deficiencias de nuestro sistema a raíz de la pandemia es evidente, pero por otra parte estamos cargando a los tribunales con unas decisiones que a ellos no les competen, porque al final el planteamiento de base, yo creo el gran problema que ha habido en esta situación es lo que hemos hablado, que los políticos y el gobierno no han estado a la altura a la hora de llegar a un consenso y a un acuerdo y en su momento haber aprobado la ley de salud pública, la reforma necesaria con la que no estaríamos ahora en esta situación, porque el tribunal podría agarrarse a esa legislación que permita tomar decisiones de limitación de derechos importantes sin tener que estar recurriendo continuamente a los tribunales. Pero lo que pasa también un poco es que aquí todo el mundo está cargando responsabilidades sobre gente que no les corresponde luego tomarlas. Ayer se quejaba o antes de ayer, Lito Guillén, el taxista, diciendo, están poniendo en manos de los taxistas decidir si una persona se puede sentar en el asiento de al lado o no. Pues ya le digo que no. Están poniendo en manos de un camarero decidir, o de un jefe de sala, decidir si una persona entra o no entra en el restaurante. Están poniendo... quiero decir que
No sé si está claro que la pandemia ha dado un vuelco, ¿no?, a toda la situación, pero cuando se nos quitó el estado de alarma decía, no, es que tenemos leyes suficientes para poder aplicar y para poder controlar, y se ha demostrado que lo de las leyes suficientes no son. Entonces, o se hace una ley exprés, que puede hacerse porque estamos en una situación extraordinariamente importante como para, si tienen que estar trabajando los políticos y los responsables técnicos y todo esto de los gobiernos, pues si tienen que estar trabajando 3 meses sin descanso, pues que trabajen. Y luego hay muchos Pero casos distintos está claro también, que la ley claro, que tenemos actualmente no vale, porque de hecho es así. Cada vez que tú tienes que dar un paso, venga al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y los tribunales de justicia a revisar todo lo que tienen por ahí buscando en la gaveta, para que tampoco queden ellos como los malos de la película, que al final parece que están siendo los malos ellos cuando están aplicando la ley, es que no hay otra. No es fácil, ¿no? No, y además ya se había dicho desde el primer momento que, y de hecho jueces salieron, los portavoces de las asociaciones profesionales, diciendo que se estaba cargando en la justicia una serie de decisiones que correspondían al Poder Legislativo, que es el Congreso, no es el Gobierno, no es el Ejecutivo. También para mí ha destapado esta situación el enorme desconocimiento que tiene una enorme parte, y digo enorme 2 veces, de la población respecto a lo que es nuestro sistema, a la Constitución, a lo que son derechos. No hablo del derecho, porque para el derecho a un montón de cosas, sí, todo se les llena la boca, se nos llena la boca todo. Hablo de derechos que de verdad son importantes, de derechos civiles que de verdad son importantes. Y me preocupa enormemente esa situación, porque eso lo que demuestra es una carencia en el sistema educativo e incluso en los medios, que la información no llega a la población correctamente, porque creo que se han metido con Amos en algún momento, que me parece en algún momento no, en miles de momentos. Digo ahora, pero últimamente han dicho que lo iban a matar, de forma muy desagradable, una por cosa cierto. A mí me parece que ha sido un señor que ha cumplido su trabajo, que yo cada vez que habla le entiendo perfectamente lo que dice. Sí. Entonces... incansable, accesible, transparente. Exactamente. Entonces, lo que no se puede tampoco es cargar a personas y a instituciones que no tienen esa responsabilidad, y por otra parte, como estás muy enfadado, atacar. Que si los jueces no tienen ni idea y no son epidemiólogos y tienen que hacer caso. Claro que no tienen ni idea, pero tendrán que tener informes adecuados para tomar decisiones, que nosotros no vivimos en una dictadura. Y yo creo que las comunidades autónomas se acomodaron todas, sin excepción, a esa situación del estado de alarma, que no les obligaba tampoco a ser como los malos de la película. Claro. Y entonces como que ellos creen que ahora levantan la mano y dicen, mira, que yo quiero esto. Y claro, no, hay que acreditar muy bien la situación. Sí. Decía, creo que fue Saramago quien dijo, al hilo de los derechos de las personas, ¿no?, que decía, igual que existe la Carta de los Derechos Humanos, tendría que existir la Carta de los Deberes Humanos. Bueno, en esas fallamos todos, en la Carta de los Deberes Humanos. De todas formas, estabas hablando de Paulino, pero claro, ahí se demuestra a veces que es muy fácil escribir y otra cosa es más difícil gobernar. Sí, claro, pero dices tú atrás, y si no es tienes igual eso en la estando cabeza... en el grupo de gobierno que en la oposición. Entonces, claro... Pero es que muchas veces, es que ese es el tema, Mingo, muchas veces a los políticos, en general, que tenemos aquí muy cerca, se les ocurren las cosas una vez que la gente los ha echado del gobierno. O sea, estaban gobernando, pum, pum, llegan las elecciones, no le votan lo suficiente, lo mandan a la oposición, y cuando están en la oposición, enseguida se acuerdan de que había parques por hacer, calles sin asfaltar, no sé cuánto. O sea, ya se acuerdan. Sí, o sea, es bueno para la memoria que te manden a la oposición. Sí, y al revés, y es malo. Sobre todo si son proyectos que tú prometiste hacer y no hiciste, como suele ocurrir. Lo que pasa es que en el caso del artículo de él es una cuestión ya más profunda, de una cosa que a mí me parece, y hemos comentado aquí, muy seria, que está pasando en el país, que es efectivamente el poner en cuestión día sí y día también todas las instituciones. Yo no digo que no haya que criticarlas, digo que continuamente se está poniendo todo en cuestión. Y eso hace que también la población tenga la sensación de que estamos en un sistema que no funciona. No es cierto. De hecho, efectivamente funciona porque se puede corregir en multitud de ocasiones y tiramos para adelante. Pero este sistema no funciona porque sea solo responsabilidad de los poderes públicos. La ciudadanía tenemos una enorme parte de responsabilidad en que el sistema funcione. Los deberes humanos, sí. Oye, y los deberes humanos no es hablar en las redes sociales continuamente, no. Va un poquito más allá. Va un poquito más allá. allá. Ya te digo. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Quieres ampliar, matizar, corregir, acentuar algo de lo que dijiste la semana pasada y que ha sido bastante socorrido? Recordemos que, por resumir, si alguien se perdió el capítulo anterior, por resumir, Abel, que es profesional de abogacía, pues expresó una queja
al parecer bastante extendida, bastante común entre los letrados de Lanzarote, la abogacía de Lanzarote, que los asuntos en el Palacio de Justicia no salen de una manera tan normal, ¿no? Ya ni siquiera rápida, sino el ritmo no es el deseable, ¿no? Sí, entre otras cosas. Sí, básicamente. Mira, pues yo por una parte agradecer, porque la verdad que ha tenido, comentas las cosas, porque es algo que, como hablábamos el otro día, entiendo que es mi obligación, hacer llegar a la ciudadanía y a las personas que pueden tener responsabilidades cómo está la situación, pero dar las gracias primero porque nos ven, porque he recibido muchísimas de compañeros que, bueno, diciendo efectivamente que es algo que nos está ocurriendo y, bueno, dando apoyo un poco a la crítica que yo he hecho. Y luego la parte que me ha dado más satisfacciones ha sido mucha gente de la calle, los ciudadanos, telespectadores nuestros, que me han dado las gracias, que yo les doy las gracias a ellos por seguirnos, por haberles explicado cómo funciona por el tema de los señalamientos de los juicios, cómo funciona, porque no tenían ni idea. Hacer pedagogía, porque creen que eres tú la que no, el abogado, ¿no? Claro, entonces la verdad que esa es la parte que más satisfacción me da, porque realmente, ¿sabes qué? Siempre intento hacer, desde aquí, de la oportunidad que me dan ustedes, un poco de pedagogía con el tema del derecho. Entonces han entendido que eso, pues lo que hablábamos, que los juicios, los señalamientos dependen de los jueces, de cómo está el juzgado de atascado, de los problemas que estamos teniendo, y esa parte ha sido muy satisfactoria. Mira, pues he de decirte... A lo mejor no eres la más popular, digamos, en el propio Palacio de Justicia, en las distintas salas, pero oye, todo eso que te ahorras en regalos de boda. Por ejemplo, o bombones por Navidades y esas cosas. No, la verdad que estoy contenta. No, la reacción ha sido muy positiva, incluso de los propios juzgados, gente que trabaja allí me ha hecho llegar su apoyo en ese sentido, que en realidad no es un apoyo a mí, es un apoyo a que el sistema judicial funcione. Yo solo he sido pues una persona afectada que lo he hecho público. Por otra parte, sí que es verdad que en el tema del Colegio de Abogados sí que creo que su comportamiento persiste en esta actitud de no hacer, digamos, un trabajo mucho más profundo para que el sistema en Lanzarote funcione. Y bueno, eso sí que es verdad que tengo que decir que no ya conmigo, con ningún compañero que incluso ha puesto en algún momento alguna denuncia y demás, se les ha hecho llegar ni una mínima llamada. Pero eso no debe funcionar mucho, porque hace poco había un informe de la transparencia y ni siquiera les cogieron el teléfono o les contestaron el test o lo que sea, ¿no? El Colegio de Abogados y el de Aparejadores, creo recordar. Si no contestan a transparencia, pues a los abogados menos. Bueno, ustedes pagan la cuota, ¿no? Sí, bueno, pero no debe servir para mucho, porque ellos en realidad yo no me siento representada por ellos. Como es de obligado cumplimiento... Claro, es que eso no es discutible, eso es como pagarle al Estado, eso tienes que pagar sí o sí, si no, no podemos ejercer. Pero ese es el problema. Con ventaja, y si hagan bien o hagan mal el trabajo tienes que pagar. No puedes decir, en protesta no pago, no, es que si no pagas, de hecho, el perjudicado eres tú. En el estado de alarma en que estuvimos paralizados ni siquiera se suspendieron las cuotas, ni hicieron ningún tipo de ayuda ni de nada. Entonces, bueno, yo sí que vuelvo a reiterar que el comportamiento del Colegio de Abogados no está a la altura de la situación. Claro, eso también es bueno, yo tenía ni idea. ¿Tú pagas por ejercer? Sí. O sea, ¿pagas por trabajar? Mensualmente. No hablamos ya de la seguridad social. Sí o sí. La colegiación en España es obligatoria. Si no, un delito, además. Sí, exacto. En España la colegiación es obligatoria. Entonces tú, para poder ejercer en los tribunales, tú puedes ser licenciado en Derecho y trabajar en otras cuestiones, pero no puedes ser abogado si no estás dado de alta en un colegio de abogados. ¿Y se pagan en todos igual o en el de Madrid más caro que en el de Lanzarote? Depende, Lanzarote es de los más caro porque nuestro colegio es muy pequeño, entonces tiene personal y tiene un nivel de gastos importante porque al final el trabajo tiene que hacer igual, pero hay otros colegios que son más baratos. ¿Y eso quién lo administra? El Colegio de la Abogacía. Sí, claro. Para tienen comprar folios, para contratar secretarios o secretarias. Sí. Un miembro de la Junta de Gobierno es el tesorero del colegio. Vale. Y para organizar cosas culturales, como el ciclo de cine que había antes, ahora ya hace tiempo. Incluso para eso era en mi época, sí. Incluso para los propios abogados, que también pueden ser para reciclarte, ¿no? Sí, los cursos que hacemos normalmente suelen ser gratuitos, los paga el colegio. Por eso digo que son los encargados de organizar ese tipo de cursos. Cuando los organizaban, eso hace ya mucho. Bueno, oye, tenemos que ir terminando y ya Anabel no vuelve hasta septiembre, como yo ya me sé cómo va estas cosas, avanzado septiembre, porque primero tiene que reordenar todos los papeles, nada más llegar, reiniciarse el curso. ¿Qué te gustaría encontrarte cuando vuelvas por aquí? No me refiero a cosas que te pongamos, sino a
¿Cómo está la isla? Bueno, yo me imagino que lo primero es que el bicho esté ya de una puñetera vez se vaya para allá, ¿no? Mira, me gustaría que agosto sirviera para relajarnos todos un poco y tener una situación, hombre, de contagios buena, relativamente buena. Yo creo que no se va a ir de un día para otro, pero mejor que ahora, no tanto en Lanzarote, sino en las otras islas, que me preocupa, y que nosotros como mínimo, que nos mantengamos como estamos. La verdad que estamos aguantando. Me gustaría que, bueno, que ya fuera el momento en el que, como va a ser un mes de tranquilidad, pues que ya los políticos, si cogen vacaciones, reflexionen sobre las necesidades, por ejemplo, el nuevo hospital, que nos hace falta, que vengan con ganas para que en septiembre cosas que de verdad nos hacen falta, que desde el punto de vista de la justicia, que todo empiece a avanzar. En realidad lo que me gustaría encontrarme en septiembre es que todo empiece a avanzar y que la pandemia no sea la excusa para que lo público siga funcionando tan mal, que para todos los ciudadanos está siendo muy problemático acceder a todo lo público de una forma medianamente normal. Fíjate que nos quejábamos y lo de antes era una maravilla. Una maravilla, sí. Pues si fuéramos genios de la lámpara, pues ya se lo dábamos, ¿no? No, hay gente que problemas para lo del CEPE, para la seguridad social, todo ese tipo de trámites que encima está económicamente pasándolo mal y que tienes que solucionar los papeles, pues se están viendo que es casi imposible acceder a muchísimas cosas porque no puede, porque está todo entre que se bloquean las páginas y en el que tú no eres tampoco un ingeniero para tú entrar en todo ese tipo de cosas, porque no te lo ponen fácil. No. Es muy, muy complicado. Es así. Bueno, Jaime, lo único que te iba a comentar ya antes de terminar, que eso ya a nivel personal, bueno, agradecerles que hayan contado otra temporada conmigo. Al contrario. Que ha sido una temporada intensa, la verdad, desde que volvimos ya de manera presencial, porque es verdad que durante el estado de alarma estuvimos, que tuvimos una fase 4 también, videollamada durísima, muy, muy dura, muy triste, y bueno, y el hacerme parte de todo esto, de la tele y de la tertulia, para mí es muy satisfactorio, así que nada, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, agradecidos aquí de que ampliemos un poco el punto de vista de las cosas y que tampoco tiene por qué ser coincidente con ustedes, esa es el encanto de esta historia. Cada uno saca sus propias conclusiones, opina, estará de acuerdo, no de acuerdo y tal, pero hablamos y eso es lo importante. Hablando se entiende la gente y si no, pues si no se entiende, pues seguimos hablando, que al final de eso se trata. Nosotros seguimos, nos quedan 2 programas de esta temporada y luego en agosto Paola estará, pues igual que estuvo el verano pasado, haciendo un 2 en 1 del magazine y la tertulia, pues con cosas de interés, muy divertido y todo, muy agradable. Y estos 2 programas que nos quedan, no se los pierdan, porque si se cumple la agenda, a mí, Mingo, es que estas cosas me da yuyu decirlo, pero ya ha empezado, ya no puedo parar. Mañana estará con nosotros la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, con la que cerraremos, digamos, la temporada política, un repaso a lo que ha sido y a lo que se viene. Y el viernes será el último programa de esta temporada, presentado por mí, y estaremos en el Hospital General Dr. José Molina Orosa de Lanzarote haciendo el programa. El magazine de OVE también estará allí, así que el viernes cerramos temporada. Van a pasar por nuestro programa, yo creo que prácticamente los mandamases del hospital los vamos a tener allí. Y nos va a hablar de todo el tema de la pandemia y de otras cosas que también suceden en ese hospital, que no solo, afortunadamente, no es el COVID. Pues hemos querido hacerlo así, trasladar el último día el plató al Hospital General, pues para hablar con la gerencia, con enfermeros, con médicos, en fin, como dice Mingo, un amplio elenco de profesionales con los que queremos despedir la temporada estando todavía más cerca de ellos, ya esta vez ya físicamente, o sea, no nos han tenido dándoles la lata todo el año, pues ahora nos tendrán dentro del propio hospital. Bueno, Anabel, gracias, buen verano. Gracias hasta a ustedes. Mañana. Hasta luego. Hasta mañana también a todos ustedes, buenas tardes.